Antes de que comience esta historia, quiero advertirte algo. Lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda urbana. No es una historia inventada para entretenerte. Es un testimonio real, mío. Yo estuve ahí. Fui testigo del mayor secreto que esconde el Vaticano. Fui testigo de cómo el nuevo Papa no es lo que el mundo cree. Y si alguna vez has sentido que hay algo oscuro detrás de las paredes del poder religioso, este video lo va a confirmar. Pero cuidado, si eres sensible a lo paranormal, te recomiendo no verlo solo. Lo que ocurre en esta historia puede dejarte sin dormir. Suscríbete si crees en lo sobrenatural. Y quédate hasta el final, porque lo que descubrirás cambiará tu forma de ver la fe para siempre. Siempre supe que, si esperaba lo suficiente, llegaría una historia que me cambiaría la vida. Soy periodista. Mi especialidad, religión y geopolítica. Durante más de una década, recorrí templos olvidados, entrevisté cardenales, documenté guerras sagradas, cubrí concilios, cismas, milagros y escándalos. He visto cosas que pocos querrían saber, pero nada me preparó para lo que sucedería en 2024. Una tarde nublada de octubre, mientras escribía desde mi departamento en Madrid, recibí una llamada encriptada. Número desconocido. Voz masculina, pausada, con acento italiano. Me decía que el Vaticano había aprobado mi solicitud, una solicitud que yo había enviado hacía más de 3 años y que ya creía rechazada o ignorada. El motivo era insólito. Querían que documentara, desde adentro, el primer mes de pontificado del nuevo Papa. Tendría acceso completo a la residencia de Santa Marta. Entrevistas exclusivas. Pase libre a ciertos sectores de la biblioteca apostólica. Y, según el acuerdo confidencial que debía firmar, incluso podría asistir a actos privados si se me autorizaba. Colgué sin hablar durante varios segundos. Era imposible. Semanas antes, el mundo entero había quedado en shock tras la renuncia del Papa anterior. No por la renuncia en sí, algo que ya había sucedido antes, sino por la forma. Fue repentina, silenciosa, anunciada a las 3:33 de la madrugada, hora de Roma. La nota de prensa decía que se alejaba por razones de salud mental, agotamiento espiritual y discernimiento interno. Nadie lo volvió a ver. Desde entonces, el Vaticano se volvió un hervidero de rumores. Se hablaba de cosas que normalmente solo se oyen en confesiones o leyendas medievales. Susurros en los pasillos vacíos del Palacio Apostólico. Crucifijos volteados. Desapariciones de monjas. Ataques de pánico entre los miembros de la Guardia Suiza. Y lo más inquietante, que el Papa saliente hablaba solo en voz baja, repitiendo frases que no estaban en ningún idioma conocido. Algunos afirmaban que escribía compulsivamente símbolos en las paredes de su habitación hasta el último día. Nada de eso salió en los medios. Cuando llegué a Roma, el cielo tenía un gris opresivo que parecía estático, como si el tiempo se hubiera detenido justo después de llover. Fui recibido por un sacerdote con una expresión inexpresiva. Me acompañó hasta la entrada de Santa Marta, donde firmé una serie de documentos bajo la supervisión de un grupo de asistentes. Me tomaron las huellas, me escanearon la retina y me entregaron una credencial negra, más oscura que cualquier otra que hubiera visto antes. Sin nombre, solo un código. Usted está aquí por decisión directa del Santo Padre, me dijo el sacerdote sin mirarme a los ojos. No sabía si sentirme privilegiado o advertido. El nuevo Papa había sido elegido en un cónclave ultraacelerado. Duró apenas 48 horas. No hubo filtraciones. No hubo señales. Al tercer día, apareció en el balcón de San Pedro con una sonrisa tan neutra que parecía esculpida. Era alto, de complexión delgada, rostro pálido y rasgos perfectamente simétricos. Cardenal Lucien Moreau. Francés. Políglota. Exorcista. Culto. Desconocido para la mayoría de los fieles y periodistas del mundo. Su elección fue sorpresiva. Algunos decían que había sido designado por inspiración divina. Otros, que nadie recordaba haberlo visto antes del cónclave. No había muchas fotos suyas. No había registros de entrevistas. Solo una biografía escueta en la base de datos oficial del Vaticano. Lo conocí al segundo día de mi estadía. Fue durante una misa privada al amanecer en una capilla lateral de la basílica. Estaba solo, sin cardenales, sin escoltas, sin monaguillos.
Vestía una sotana blanca sin ornamentos. Me miró apenas entrar. No sonrió, no parpadeó, solo extendió la mano y dijo: «Bienvenido, hermano, tú eres el que verá todo». Su voz tenía un tono extraño, no grave, no aguda. Era como si cada palabra resonara en un lugar profundo de mi oído, como si se filtrara directamente a mi pensamiento sin pasar por él. Y su mirada, jamás olvidaré esa mirada. Era como si me viera por dentro, como si conociera mis pecados, mis dudas, mi infancia, mi rostro dentro del útero. Me sentí expuesto, pequeño, transparentado, y sin embargo, no podía dejar de observarlo. Había algo hipnótico en su forma de moverse, en su forma de respirar incluso, como si todo a su alrededor estuviera ensayado, perfectamente controlado. Después de ese primer encuentro, comencé a notar detalles. Las estatuas parecían torcerse hacia donde caminaban, las campanas sonaban al final de la ciudad, el aire en los pasillos era más denso. Los crucifijos en algunas salas parecían mirar hacia abajo, como si se avergonzaran. No sé si eran ilusiones, o si todo el Vaticano, cada piedra, cada relicario, cada sombra, sabía que algo había cambiado. Y yo estaba allí para contarlo, lo que en su momento vi como la mayor oportunidad de mi carrera. Con el tiempo supe que era otra cosa. Una puerta, una grieta. La invitación no fue un privilegio, fue una advertencia, un mensaje en forma de favor. Y yo, como tantos otros antes, caminé voluntariamente hacia el abismo. Mi llegada al Vaticano fue como entrar en una pintura detenida en el tiempo. Una postal viva que ocultaba mucho más de lo que mostraba. La limusina negra que me recogió en el aeropuerto no llevaba placas ni logos. El conductor, un hombre mayor de rostro inexpresivo, no habló en todo el trayecto. Solo escuchábamos una antigua emisora en latín que narraba salmos con voces monótonas. Recuerdo que, al entrar por el arco de las campanas, algo me golpeó en el pecho. No fue una emoción, fue físico, como si una presión invisible me atravesara los pulmones. El Vaticano tiene un peso, no el peso de sus piedras, sino de lo que se ha hecho entre ellas. Los guardias suizos, imponentes y perfectamente inmóviles, se alineaban como estatuas vivientes en puntos clave, con sus uniformes que contrastaban violentamente con el silencio espectral del lugar. Al pasar, uno de ellos giró apenas la cabeza hacia mí, y juro por Dios que sus ojos no parecían humanos. Eran vidriosos, sin brillo, sin pestañeo, como si algo más mirara desde adentro. Me llevaron a la residencia de Santa Marta, una estructura elegante pero austera, donde los muros parecen haber escuchado confesiones que nunca serán absueltas. Mi habitación estaba en el segundo piso, al final de un pasillo tan silencioso que podía oír el roce de mis pasos sobre la alfombra. Era pequeña, casi monástica, cama de madera con crucifijo, escritorio, armario, y una sola lámpara de escritorio que parpadeaba al encenderla. Pero lo más impactante era la ventana. Desde ahí se veía la cúpula de la Basílica de San Pedro, flotando sobre la ciudad como un ojo enorme de piedra que nunca duerme. Dormí poco esa primera noche. Soñé con cánticos, con puertas que se abrían solas, con alguien, o algo, que me observaba desde la capilla contigua. Cuando desperté, sentí frío, a pesar de que la calefacción funcionaba perfectamente. Al amanecer siguiente, fui invitado a asistir a una misa privada en una pequeña capilla a espaldas del altar mayor de San Pedro. Me dijeron que sería discreta. Solo el Santo Padre, 2 asistentes, y yo, me senté en la última banca, como un espectador que no debería estar ahí. Cuando Luciani entró, no hubo música, no hubo incienso, solo silencio, un silencio absoluto. Era alto, demasiado alto, quizá. Su sotana blanca se deslizaba por el suelo sin rozarlo. Sus pasos no hacían sonido alguno. Y su piel no era solo pálida, era como si estuviera hecha de mármol húmedo. Sus ojos eran lo peor, 2 pozos negros, sin reflejo, sin pupila visible. Y cuando su mirada se cruzó con la mía, algo dentro de mí se quebró. No fue miedo, no, fue más profundo. Fue como si mi alma, durante una fracción de segundo, reconociera algo que mi mente no podía aceptar. Como si, en lo más primitivo de mi ser, yo ya lo conociera, de antes, de otro tiempo.
De otro plano, durante la misa, no leyó nada. No usó misal. Parecía recitar de memoria cada palabra, o más bien, inventarlas, con una fluidez imposible. En un momento, pronunció una frase en una lengua que no reconocí. Las velas parpadearon. La temperatura descendió varios grados, y los dos asistentes, ambos sacerdotes, se arrodillaron de golpe, temblando. Yo también quise hacerlo, no por fe, sino por una especie de impulso animal, como si algo en su voz me obligara a postrarme, a rendirme, pero me aferré a la banca. Me clavé las uñas en las palmas para no moverme. Cuando la misa terminó, me lo presentaron. Extendió su mano. Fría. Demasiado. Bienvenido a la casa de Dios, dijo. Pero el modo en que lo dijo no era cálido, ni solemne. Era como una advertencia velada. O peor aún, una sentencia. Su sonrisa fue mínima, casi un eco. Y su aliento tenía un aroma, no desagradable, pero imposible de describir. No olía a incienso, ni a vino. Olía a tiempo. Ese día decidí comenzar mi diario personal. Algo me decía que las grabaciones podían desaparecer, que los archivos serían editados, que los videos podrían corromperse. Pero la tinta aún resiste al olvido. Y en la primera página escribí algo que aún conservo. Este lugar no es lo que parece. El Papa no es lo que dice ser. Nadie sonríe con los ojos vacíos. Y así comenzó lo que pensé que sería una cobertura histórica. Pero en realidad, era el principio de una revelación que jamás debí presenciar. La primera noche fue difícil. No era por el cambio horario, ni por el colchón austero de mi habitación, ni siquiera por los crujidos naturales de una edificación antigua como Santa Marta. Era algo más, intangible, un presentimiento sordo, como si las paredes respiraran conmigo. No sé cuánto tiempo estuve dando vueltas en la cama, mirando el techo pintado de sombras que danzaban con el parpadeo inconstante de la lámpara del pasillo. El silencio no era total. Desde que llegué, había notado algo extraño en la acústica del lugar. Si uno se quedaba absolutamente quieto, podía oír algo más allá del ruido ambiental, algo más bajo que un susurro, más tenue que una vibración, como si el edificio tuviera voz propia. Y fue entonces, a las 3:17 de la madrugada, cuando lo escuché por primera vez. Una especie de murmullo grave, casi gutural, que no venía del pasillo, ni de mi habitación. Venía de la capilla, justo al otro lado de la pared. No sonaba como un rezo tradicional. Era más rítmico, más hipnótico. Me senté en la cama, helado. No por el frío del aire acondicionado, sino por la certeza visceral de que algo estaba mal. Me acerqué lentamente a la puerta, descalzo, temblando. La madera crujió apenas cuando apoyé mi mano sobre el pomo, pero el sonido pareció amplificarse como si hubiera pisado una iglesia vacía. No quería abrirla por completo. Algo dentro de mí lo prohibía. Solo entorné la rendija. Y lo vi. Él, el Papa, Luciani, solo, arrodillado, con la espalda recta y las manos cruzadas sobre el regazo, en completo silencio, al pie del altar. Las velas no estaban encendidas, pero la capilla no estaba oscura. Había una luz imposible, un resplandor tenue, azulado, que no venía de ninguna fuente visible, y que parecía emanar del propio suelo, o tal vez de la figura que tenía ante mí. De pronto, comenzó a hablar. No rezaba, invocaba. Su voz era profunda, con una cadencia hipnótica que se metía entre los huesos. No era latín eclesiástico, era un latín más antiguo, preclásico, mezclado con sonidos que parecían no pertenecer al aparato fonador humano. Era como si cada palabra estuviera formada por ecos de otras voces. Lo peor fue que, por momentos, su voz se desdoblaba. Se escuchaba, en capas, como si hablara en varias direcciones a la vez, como si una multitud susurrara desde dentro de él. Me quedé paralizado. Cada palabra que decía parecía alterar el aire a su alrededor. Un crucifijo de la pared tembló levemente. Una flor seca en un jarrón estalló como si hubiera explotado desde dentro. Sentí un ardor en los ojos. No podía apartar la mirada. Quise cerrar la puerta, regresar a la cama, huir. Pero mi cuerpo no respondía. Era como si algo dentro de mí quisiera escuchar más. Y entonces, sucedió. Se detuvo.
sin girar el rostro, sin moverse un solo centímetro. Y sin embargo, su voz resonó fuerte, clara, desgarradora. Vod latet in tenebris, revelabitur. Lo que está oculto en las sombras será revelado. Y en ese instante, sentí que me veía. No lo vi girar, no lo vi moverse, pero su conciencia, si se le puede llamar así, se posó sobre mí como el peso de una losa de piedra. Sentí que estaba dentro de mí, que sabía quién era, que pensaba, y sabía que yo lo estaba observando. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Corrí, tropecé con la alfombra, cerré la puerta con un golpe, me encerré con llave, jadeando. Y aún así, la voz retumbaba en mis oídos como un eco eterno. Temblé, me tapé los oídos, me arrodillé en el suelo como un niño asustado, y su frase siguió repitiéndose en mi cabeza durante toda la noche. Lo que está oculto en las sombras será revelado. ¿Pero qué sombra? ¿Qué había que revelar? Intenté dormir, pero no pude. Pasé el resto de la madrugada escribiendo compulsivamente en mi cuaderno, tratando de recordar cada palabra, cada sonido, cada gesto, como si escribirlo fuera una forma de sacarlo de mi mente. Pero no funcionó, porque esa noche algo entró conmigo a mi habitación, y desde entonces ya no estoy solo. Pasaron unos días tras aquella noche en la capilla. Aparentemente, todo volvió a la normalidad. Misas, reuniones, caminatas discretas entre cardenales y monjas. Pero yo ya no veía el Vaticano como antes. Más que esa solemnidad, había algo latiendo, algo antiguo, algo oscuro. Comencé a observar más, a escuchar. Fingía tomar notas sobre la rutina del Papa, pero en realidad escaneaba cada palabra, cada gesto, cada sombra que parecía moverse más de lo debido. Fue entonces cuando conocí a Mateo, un sacerdote joven, de rostro pálido y ojeras marcadas, que solía permanecer en silencio durante las cenas, como si siempre estuviera vigilando algo más allá del comedor. Una noche, mientras fumábamos fuera, una costumbre secreta que compartíamos lejos de la mirada del clero, me dijo, casi en susurros, no hagas preguntas sobre el Papa, aquí todos lo respetamos, pero también le tememos. Me detuve, sorprendido por su franqueza. Le pregunté a qué se refería. Dicen que su llegada no fue producto del Espíritu Santo, continuó, sin mirarme, que no salió del cónclave, sino de otro sitio, uno más antiguo que Roma. Creí que bromeaba, pero su expresión era pétrea. Entonces me habló de los archivos secretos del Vaticano. Sabía que existían, claro, pero hasta ese momento los había considerado más mito que realidad. Él me aseguró que no solo existían, sino que también contenían verdades que podrían quebrar la fe de millones. Hay una sección, oculta dentro del archivo. No está en ningún mapa, ni siquiera en los internos del Vaticano. Se entra por un pasaje escondido detrás de una estatua. Guarda cosas que no deberían existir. Lo miré, incrédulo. ¿Cómo sabes eso? Porque mi abuelo fue archivista aquí. Murió loco. Antes de morir, me dejó un croquis a mano y una sola frase. Si alguna vez ves su rostro, no reces. Corre. Accedí a ir con él. A escondidas. Solo él y yo. Esa noche, pasada la medianoche, nos escabullimos entre las columnas del claustro de San Damián, bajamos por una galería olvidada de mármol agrietado y llegamos a una sala con una gran estatua de San Miguel Arcángel. La figura sostenía una espada de bronce oxidado y sus ojos parecían acusarnos incluso en la penumbra. Mateo colocó su mano sobre el pomo de la espada. Giró suavemente. Un clic seco sonó en la base de la escultura, y una pequeña parte del pedestal se deslizó hacia un costado. Tras él, una abertura oscura como la boca de un pozo. Descendimos. El aire cambió. Cada escalón parecía más húmedo que el anterior, como si el tiempo se hubiera estancado ahí abajo. El olor era una mezcla sofocante de humedad, incienso rancio y sangre oxidada. Sí, sangre. Ese olor metálico y dulzón que uno no olvida jamás. Llegamos a una puerta de hierro negra, sin inscripciones. Mateo sacó una pequeña llave de latón de una bolsa cosida a su sotana. La cerradura chirrió como si no hubiera sido usada en décadas. Adentro, el mundo cambió. La sala era circular, más grande de lo que debería caber bajo tierra.
estanterías de piedra llenas de pergaminos, códices, huesos envueltos en seda púrpura, cálices corroídos y cruces invertidas. Había frascos con cosas flotando dentro, imposibles de identificar. En el centro, sobre un altar bajo una vitrina de cristal agrietado, un único manuscrito abierto como si esperara ser leído. Me acerqué. La tinta estaba casi borrada, pero el título aún era visible, escrito en una caligrafía desgarradora. De Anticristo Pontífice, del Papa Anticristo. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. Mateo me miraba en silencio, como si supiera exactamente qué pasaba. Lo hice con delicadeza. El pergamino crujió, y leí fragmentos que jamás podré olvidar. Vendrá en tiempos de confusión. Su rostro será joven, pero su alma habrá nacido en el abismo. Subirá al trono sin haber sido elegido, y portará no la cruz, sino el engaño. Predicará la paz, pero sembrará el caos. Curará enfermos, pero robará sus almas. Y los pueblos lo adorarán, porque no verán al hombre, sino al disfraz. Los cuervos volarán en círculo sobre la basílica cuando el impostor sea entronado. Recordé que, días antes de la ceremonia de Lucien, varios reporteros mencionaron que cientos de cuervos habían sobrevolado la cúpula de San Pedro. Yo lo había ignorado como una anécdota sin importancia, pero lo peor vino al final del manuscrito. Un retrato, dibujado a mano. Un rostro alto, delgado, de mirada oscura y sonrisa mínima. Un rostro que reconocí de inmediato. Lucien y... Pero el dibujo estaba fechado en el año 1326. No pude respirar. Las paredes comenzaron a cerrarse en mi mente. Mateo me agarró del brazo. Tenemos que irnos. Ya escucharon que entramos. ¿Quiénes? Él no respondió. Pero en ese momento, escuchamos pasos arriba. Pasos lentos, rítmicos, y una voz, baja, lejana, que no venía de la boca de nadie. Vod latet in tenebris, revelabitur. Salimos corriendo. Volvimos por el pasaje oculto. Sellamos la entrada, y jamás volvimos a hablar de esa noche. Pero yo ya no era el mismo. Ahora sabía que el Papa no era quien decía ser, y que en el corazón del Vaticano se escondía algo que el mundo no debía conocer. Pasaron 3 días desde nuestra incursión en los archivos prohibidos. 3 días de un silencio que se sentía espeso, como una niebla invisible que lo cubría todo. Mateo y yo no habíamos vuelto a hablar de eso. Lo vi una última vez durante el desayuno en el refectorio, con la mirada extraviada y las manos temblorosas. Me sonrió por cortesía, pero sus ojos estaban vacíos, como si ya no estuviera del todo allí. Esa noche desapareció. Su habitación permanecía exactamente como siempre. La cama tendida con una pulcritud casi obsesiva, su sotana colgada detrás de la puerta, y su Biblia abierta sobre el colchón, marcada con una cinta roja en el libro del Apocalipsis. Nadie quiso decir nada. Pregunté al director de protocolo, a un cardenal con el que había conversado antes, incluso a una de las monjas encargadas de la lavandería. Todas las respuestas eran idénticas, como recitadas. Fue llamado a una misión en África. Un traslado repentino. Cosas del Vaticano. Ya no está. No insistas. Pero yo conocía a Mateo. Él me lo habría dicho. Nunca habló de ningún traslado. Y además, su rosario seguía colgado del cabecero de la cama. Nunca lo habría dejado. Intenté llamarlo. Su teléfono estaba desconectado. Ni un mensaje, ni una señal. El aire se volvió más pesado en Santa Marta. Los pasillos se sentían más largos, más oscuros. Comencé a notar que algunos curas evitaban cruzarse conmigo. Cuando caminaba, sentía pasos detrás de mí, pero al girar, no había nadie. Hasta los cuadros parecían observarme. Esa noche intentaba concentrarme en editar mis notas de los días anteriores. El texto temblaba sobre la pantalla, como si mi pulso no pudiera mantenerse firme. Las palabras me resultaban ajenas. El teclado sonaba hueco. Me dolía la cabeza, y un zumbido agudo comenzaba a crecer dentro de mi oído izquierdo. Entonces lo vi. Una sombra pasó lentamente por el pasillo, justo frente a mi puerta entreabierta. Alta, delgada, reconocible. Era Mateo. Salté de la silla, grité su nombre. ¡A Mateo! No respondió. Caminaba con rigidez, como si no tocara realmente el suelo.
Iba en dirección a la pequeña capilla junto a mi cuarto. Corrí tras él, el corazón golpeándome las costillas como un tambor maldito. Entré. La capilla estaba vacía. Solo había dos cosas fuera de lugar. Una mancha de sangre, aún húmeda, justo donde se arrodillaban los sacerdotes para rezar. Un crucifijo invertido sobre el altar. No colgado, no caído, colocado así deliberadamente. Retrocedí. Sentí que me faltaba el aire. Un frío inexplicable me invadió, como si alguien estuviera respirándome en la nuca. Corrí de vuelta a mi habitación. Cerré con llave. Me encerré en el baño y vomité. Esa noche tuve un sueño. No una visión. Lo sentí diferente a cualquier otra pesadilla que hubiera tenido antes. Más nítida. Más real. Estaba en una sala sin ventanas, iluminada por una única vela que parecía flotar en el aire. En el centro, Mateo, atado a una silla metálica. Sus muñecas sangraban por los lazos de cuero. Sus ojos no estaban. Los párpados colgaban vacíos. La boca abierta, congelada en un grito eterno que no podía escucharse. A su alrededor, una docena de figuras con sotanas negras entonaban un cántico gutural en un idioma que parecía comerse el tiempo. Cada sílaba me dolía en el pecho. Y detrás de Mateo, de pie, una silueta, alta, imponente, cubierta con una capa púrpura, y sobre su cabeza, la tiara papal. Pero no tenía rostro, solo oscuridad bajo la corona. La figura extendió su mano. En ella, sostenía los dos ojos de Mateo. Los aplastó lentamente, sin emitir sonido. Solo crujieron como uvas secas. Mateo gritó de nuevo. Esta vez lo escuché, y su grito era mi nombre. Sal de aquí. No debiste leerlo. Desperté sudando, las sábanas empapadas, mi garganta seca. El reloj marcaba 3:17 de la mañana. Otra vez esa hora. Siempre esa hora. Y sobre el escritorio, donde no había dejado nada antes de dormir, encontré un objeto que me heló la sangre. Una gota de sangre fresca. A su lado, la página arrancada del manuscrito de Anticristo Pontífice, la misma que mostraba el rostro de Lucien, con una nueva frase escrita a mano, en tinta negra. Ya viste, ahora vendrá por ti. 13 de octubre, fiesta de la Virgen de Fátima. El Vaticano entero parecía respirar distinto ese día. Desde la madrugada, el ambiente en la plaza de San Pedro era denso, cargado de una extraña ansiedad que no lograba identificar. Las campanas repicaron a la hora habitual, pero su eco sonó más grave, más profundo, casi fúnebre. Me informaron por la mañana que esa noche se celebraría una ceremonia privada, solo para los cardenales más antiguos y el Santo Padre. No iba a ser televisada, ni grabada, ni mencionada en el boletín oficial. Una misa especial, me dijeron. Lo extraño fue que me dejaron asistir. Una excepción, según uno de los secretarios, porque el Papa así lo dispuso. No pregunté más. No me atreví. La ceremonia fue en la Capilla Sistina, pero no como la conocemos los turistas. Esa noche, el acceso era solo por un pasadizo estrecho desde la sacristía mayor, y se nos pidió guardar completo silencio al cruzarlo. Al llegar, noté de inmediato que no había luz eléctrica, solo velas, decenas de ellas, colocadas con una simetría precisa, casi ritual. Las pinturas de Miguel Ángel parecían distintas bajo esa iluminación. Los rostros juzgaban, las miradas condenaban. Lucien entró vestido de negro, ni blanco papal, ni rojo cardenalicio. Negro absoluto, con una estola bordada en hilos dorados que no reconocí. El símbolo que llevaba al centro del pecho no era ninguna cruz cristiana. Era un ojo dentro de un triángulo invertido, rodeado de espinas. La misa comenzó en latín tradicional, aunque algo en su ritmo era diferente. No lo entendía del todo, pero los otros cardenales sí. Asentían, murmuraban, algunos incluso lloraban en silencio. La atmósfera era sofocante. Las velas parecían inclinarse hacia Lucien, como si respondieran a su presencia. Y entonces, ocurrió. En medio de la homilía, sin previo aviso, Lucien interrumpió la lectura y alzó los ojos al techo. Sus pupilas parecían haber desaparecido. Solo quedaba blanco. Su voz cambió. Ya no era suave ni musical. Era grave, arrastrada, inhumana. Extenebris, lux falsa oritur.
De las tinieblas se alza la falsa luz. Los cardenales se levantaron lentamente y comenzaron a entonar un cántico que no reconocía. No tenía ritmo, no tenía armonía. Era disonante, como si estuvieran imitando sonidos no diseñados para voces humanas. Adveniat regnum meum, dijo Lucien. Entonces, el suelo tembló. Una grieta delgada, como una cicatriz que se abre, surgió en el mármol del altar principal. No fue un terremoto. El movimiento era localizado, consciente, casi inteligente. De esa grieta emergió algo. No puedo describirlo bien. Era sombra, pero con forma. Un contorno irregular, con garras delgadas y una cabeza que parecía no tener rostro. Solo una abertura llena de dientes largos y húmedos que goteaban un líquido negro. El aire se volvió más espeso. La luz de las velas titilaba violentamente. El olor a azufre llenó la capilla. El cardenal Ottaviani, el más anciano, se desplomó. Sus labios murmuraban una oración desesperada. Nadie lo ayudó. Lucien alzó ambas manos, y de su boca salió una palabra que jamás había oído y que, aún así, sentí dentro de mi cráneo como un martillo. Sasamon Repal. La criatura se hundió de nuevo en el altar, y la grieta se cerró como una herida que cicatriza de golpe. Silencio absoluto. Lucien retomó su homilía desde la misma línea en que la había dejado, como si nada hubiese sucedido. Esto que es Mysterium Fidei. Todos los presentes, excepto yo, volvieron a sus asientos. No hubo preguntas, no hubo miradas entre ellos, solo un asentimiento silencioso, como si todo hubiera sido normal, como si hubieran estado esperando esto toda su vida. Yo no. Yo había visto demasiado. Esa noche me encerré en mi habitación y bloqueé la puerta con el escritorio. Ni cené, ni bebí. Solo escribí. Mi testimonio. Lo que presencié. Lo que nadie en el mundo podría creer. Pero necesitaba dejarlo por escrito, antes de que mi memoria también fuera corrompida. Ahora sé que lo que ocupa el trono de San Pedro no es humano. Tal vez nunca lo fue. Lucien y no es un hombre. Es un disfraz. Y lo que hay detrás de esos ojos negros es hambre. He enviado este manuscrito a varios medios de comunicación, pero ninguno ha respondido. Tal vez ya estén bajo su control. Tal vez, al igual que Mateo, mi destino ya esté sellado. No sé si viviré para contar la segunda parte, pero si algo me ocurre, si desaparezco como tantos otros, que esto sirva como advertencia. El mal no viene siempre con cuernos y tridente. A veces lleva una sotana blanca y habla desde un balcón en Roma. Si estás leyendo esto, compártelo. Hazlo viral. La verdad debe salir a la luz. Y si quieres conocer la continuación de esta historia, suscríbete al canal. Pronto revelaré lo que vi en la cripta secreta del Vaticano. Suscríbete ahora, antes de que me silencien. Continuará. Cara de miedo, ojo en nube de diálogo negra Rosario.